Amigos del Diario de Tlaxcala, muy buenas tardes. Este es su programa Diario de Tlaxcala en corto y hoy tenemos el agrado de recibir al ingeniero Emilio Minor Molina. Él es el titular del Instituto del Catastro del Estado de Tlaxcala. Ingeniero, bienvenido al programa. Gracias, Víctor. Al contrario, agradezco que me hayan hecho la invitación y sobre todo que ocupemos este tipo de espacios para que la gente se informe qué es lo que hacemos en la institución en la cual tenemos hoy la responsabilidad. Al contrario, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Conduce conmigo el programa el licenciado David Pérez Toriz. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Ingeniero David. Minor, pues bienvenido a este programa. Muchísimas en corto, gracias. pues platicar precisamente sobre los temas que pues realmente a diario tiene la ciudadanía, ¿no? Bien comentabas hace unos momentos que el instituto pues, es un organismo vivo porque a diario se hacen compraventa de predios, se hacen nuevos catastrales, todos procesos legales que también bueno tienen que ver muchas de las ocasiones pues la propiedad de las personas, que realmente lo que se busca es tener esa certeza jurídica. Exactamente. Y pues entrando en materia, ingeniero, pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos o comprar o vender un terreno, tener la certeza legal de que ese terreno esté en condiciones como nos los ofrecen, que cueste lo que cueste. Me refiero a, pues no sé, a los avalúos, ¿no? que llegan a realizarse, o los trámites. Si nos pudiera pues explicar cuál es la función del Instituto del Catastro y qué actividades está desarrollando actualmente. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en primer término, el catastro es un depositario de la información de los movimientos inmobiliarios que se registran en todos los municipios del estado. Es una de las principales funciones. Para efectos también de los servicios que prestamos, porque en el Instituto del Catastro prestamos los servicios como lo es la emisión de avalúos catastrales, de lo que es expedición, de constancias de inscripción o de no inscripción, lo que es también levantamientos topográficos, deslindes, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, pero empezando, o mejor dicho, con lo que empezaba, de ser depositarios de la información de los movimientos inmobiliarios, hablamos propiamente del registro de los atributos catastrales, de las medidas, las colindancias, la ubicación del terreno, en fin, todo esto para efectos de tener información necesaria para poder generar un avalúo catastral. Para poder generar un avalúo catastral, pues como comentaba hace un rato, pues siempre es importante saber en dónde está ubicado el terreno, si está en una zona céntrica de una mancha urbana o está en la periferia. Se entiende que esa situación los hace que tengan un distinto valor por metro cuadrado cada predio. La llamada Entonces, plusvalía. así es, este tipo de características son información suficiente para poder entonces emitir un avalúo catastral, que es uno de los principales servicios que ofrecemos ahí en el Instituto del Catastro. ¿Quiénes son los principales actores que utilizan el servicio de la información del Instituto del Catastro? Pues primordialmente los notarios, ¿no? Los notarios es uno de los requisitos que solicitan para todo lo que son los movimientos, o mejor dicho, sí, registros de compraventas, traslado de dominio. Les solicitan los avalos catastrales, principalmente para efectos de calcular los impuestos, ¿no? Sí. El ISR, en fin, también hay otro tipo de impuestos que se pagan a lo largo de todos estos trámites, pero principalmente un referente para el cálculo de los impuestos es el avalúo catastral. Entonces los notarios son uno de los principales actores, pero pues en medio de todo esto, también otros actores importantes son los municipios, que también tienen la facultad. La ley del catastro les da la facultad a los municipios de también poder expedir avalúos catastrales. Entonces, es otro actor importante. Lo que es el registro público de la propiedad también viene a ser un actor importante que gira en torno a las funciones que desempeña el catastro. Estos avalúos que llegan a realizar los municipios tienen que informarlos, me imagino, reportarlos, mantener vigente la información del Instituto del Catastro. Así es. Primordialmente lo que son, como ya lo mencionabas, Víctor, hace un rato, las operaciones de compra-venta, y también lo decía atinadamente David,
que pues es un sistema viviente, ¿no? Lo que es la compraventa, el cambio de propietarios en el estado, diario se genera mucha información y pues se registra lo que es quién compró, quién vendió, en fin, toda esta situación. Entonces, la ley señala que los municipios deben de informar mes con mes al Instituto del Catastro de todos estos movimientos para que nosotros vayamos llevando un seguimiento puntual de las nuevas claves únicas, conocidas anteriormente como claves catastrales, que se generaron y de los nuevos predios que se hayan generado. Hay situaciones como lo que son fraccionamientos, es decir, fraccionar un predio, hay fusiones de predios, en fin, a veces los padres de familia le heredan fracciones a sus hijos, en fin, todo esto, y nosotros somos un depositario de toda esa información, pero como mencionaba hace un rato, principalmente de los atributos del predio propiamente. Hay municipios que, pues, la verdad, presumen, ¿no?, de tener precisamente esa captación en cuanto ya a lo que es el pago de impuesto predial, la contribución que hacen los dueños, los propietarios. Entre ellos está Huamantla, Apizaco, Chautempan, Calpulalpan y Yauquemeca, ¿no?, que estamos cerca. Hay otros municipios también que ustedes ya están dirigiendo para poder llevar a cabo esa capacitación, ese acercamiento y precisamente evitar algunos errores en estas claves únicas. Sí, sí, efectivamente, año con año, en el Instituto de Catastro, programamos una capacitación para los municipios, primordialmente para la gente que lleva precisamente esta materia, como lo acaba de mencionar David, de los que es el cobro del impuesto predial, primordialmente, y del catastro. Y lo hacemos con apego a la ley. Básicamente la ley señala, en su artículo 26, que los municipios deben de actualizar lo que son sus tablas de valores catastrales para que llevar a cabo un cálculo adecuado del impuesto predial. ¿Por qué se habla de la actualización? Porque, bueno, finalmente el municipio emite tablas catastrales, pero al paso del tiempo, pues estas van perdiendo vigencia, ¿no? Claro. Ahora, aquí, qué bueno que me hace esta pregunta, David, en este sentido, porque aprovecho para comentar que muchos municipios en el estado, a lo largo de su historia, no han tenido publicadas sus tablas de valores. Para poder cobrar el impuesto predial, los municipios tienen que elaborar propiamente lo que son sus leyes de ingresos. Vienen en un artículo lo que es la ley lo que es cómo se debe de calcular el impuesto predial en la ley de ingresos. Sin embargo, tienen un como pues, truquito ahí la ley, en el sentido que señala que si al cálculo del impuesto el valor calculado no alcanza para, vamos a decir, para predios urbanos, 2.5 UMAS, por poner un ejemplo, que antes eran salarios mínimos, si no alcanza esa suma, 2.5 UMAS, se cobra entonces 2.5 UMAS como cuota mínima. Y para predios rústicos, más o menos por el estilo. Entonces, el municipio, al no tener tablas de valores, ¿qué es lo que hace? Se va directamente a cobrar los sumas, ¿no? Es decir, llega el contribuyente, presenta su anterior boleta de pago del impuesto predial, quien está en la caja, lo único que hace es ver, es urbano, 2.5 UMAS, es rústico, 1.5 UMAS, y párale de contar, sin tomar en cuenta los atributos del predio, ¿no? Es algo de lo que nosotros insistimos en los cursos muchas de las veces, en el sentido de que consideramos que el cobro del impuesto predial debe ser justo. ¿Por qué hablamos de justicia? Porque no es lo mismo en un momento dado un predio, vamos a hablar de una superficie de 2,000 metros cuadrados, que se encuentra en el centro de la ciudad, el cual está dotado de todos los servicios, incluyendo que a lo mejor tuvo el beneficio del mejoramiento de la imagen urbana, cuestión que hace que se eleve el valor por el metro cuadrado de ese predio. A diferencia de un predio que está a la orilla de la ciudad,
que únicamente está dotado de 2 servicios públicos, mide 200 metros cuadrados, pagan exactamente lo mismo, ¿no? Porque los dos son urbanos, pero grandes diferencias entre uno y otro. Y tiene que ver Primer también cuadro, la segundo construcción cuadro. de... Así es, que se ubica llaman en el sectores. territorio. Sectores. Ujú. Tiene que ver también mucho la construcción, el tipo de construcción. Por que existe en supuesto, ese predio. sin duda. Es decir, las tablas de valores de las cuales hemos estado hablando precisan el precio por metro cuadrado según dónde esté ubicado el predio, exactamente el sector. Un municipio puede tener sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. De acuerdo a la periferia, a la extensión y al número de servicios que Así se les es. brinde, ¿no? Y hay sectores especiales, es decir, se puede considerar como un Industriales, desarrollo industrial un sector especial, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas tablas de valores no nada más asientan lo que sería el precio por metro cuadrado del terreno, sino también los valores constructivos, la antigüedad, el tipo de La construcción. calidad de la construcción. Así es. Entonces, la fórmula para el cálculo del impuesto predial va poniendo esos valores, ¿no? Es decir, vamos a poner que en un momento dado, donde está ubicado un predio, se le tiene en la tabla de valores un valor de 100 pesos, entonces ya nada más por metro cuadrado en la tabla de valores, y eso lo multiplicas por el tamaño de la superficie. Si el terreno mide 42 metros cuadrados, lo multiplicas por 100 y luego por la tasa impositiva que asigna cada municipio en su ley de ingresos, y ya te arroja lo que debe de cobrarse por el impuesto predial, en caso de que sea un terreno baldío. Sin embargo, si tiene construcción, pues también aplicas esa tabla de valores constructivos para hacer el cálculo, y entonces ya es la suma de lo del terreno más lo de la construcción. Tipo de acabados, todo esto. Así es. Vamos a decir que en Tlaxcala todavía no estamos muy avanzados en esa materia, ¿no? Estamos hablando que prácticamente casi la mitad de los municipios hasta hoy en día no han tenido publicadas tablas de valores. Es decir, no tienen la manera de cómo calcular el impuesto predial. Entonces, como señalaba hace un rato, cobran lo que son las cuotas mínimas, en automático. ¿O Sí. se basan en el código financiero? No, porque como lo marca el artículo 115 constitucional, cada municipio es libre de su hacienda. Bueno, no tan libre, ¿verdad? Debe estar restringido por su propia ley de ingresos. Afortunadamente, un paso que también ha dado importante el Estado en esta materia es que anteriormente los municipios no hacían por tener su propia ley de ingresos, ¿no? Estamos hablando de hace 8 años atrás, en donde apenas un grupo de municipios, 16 municipios, sacaba su ley de ingresos, y el resto se apegaban a la ley de ingresos para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Ahora ya no. Ahora ya cada municipio, hoy afortunadamente, hay 60 leyes de ingresos, es decir, cada municipio tiene su propia ley de ingresos. Y claro, porque hay diferencias entre los servicios en un municipio y otro, ¿no? Así es, sí, totalmente. Mencionabas lo de la imagen urbana, todo esto. ¿Cada qué tiempo tienen que actualizar estas tablas los municipios y publicarlas? La ley del catastro señala que tendría que ser anualmente, ¿no? Cada año. Cada año. Sin embargo, no es así. Ya en la práctica no es así. Pero podemos hablar que, por ejemplo, en los últimos 3 años, 8 municipios han hecho el esfuerzo de actualizar sus tablas de valores. Entre ellos hablamos, por ejemplo, como en mi municipio de Tetla, de San Pablo del Monte, de Tlaxco, entre los que tengo en este momento presentes, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos municipios en los que su última publicación, últimos municipios que tienen tablas de valores. Sí, ¿no? hay algunos que no tienen. Te hablo de que Plano. casi la mitad, de que casi la mitad. De los 60 municipios, casi 30 municipios Casi 30. Estamos se van al hablando de estándar, 26 municipios. a las unidades. Al cobro de la cuota mínima. Mínima. ¿No? Independientemente del tamaño del terreno. Y que eso pudiera significar pues un buen ingreso para cada uno de los municipios, ¿no? Por supuesto, o sea, no es lo mismo que cobres a diestra y siniestra la misma cantidad, esté donde esté el predio, a que ya lo calcules adecuadamente, te elevaría o te fortalecería tu hacienda pública municipal, ¿no? Claro.
Pero lo que te quiero comentar también, Víctor, y David, perdón, Sí. es que hay municipios que la última publicación de su tabla de valores es de 1988. Ya están Entonces, ya se imaginarán que, por ejemplo, 30 años, 31 años. tenemos datos que, vamos a decir, en la parte donde se ubican predios rústicos, tiene valores de 0.05 pesos por metro cuadrado, es decir, 50 sí. centavos. No, 5 centavos. 5 centavos. 5.05. Sí, es Entonces, cierto. pues te vas a la fórmula, aplicas ese valor y pues jamás va a alcanzar lo de hoy 2.5 UMAS. Más, Entonces, ¿qué haces? Pues cobras la cuota mínima, ¿no? Además de que el riesgo que también quieren evitar los alcaldes, pues es el costo político, ¿no? Muchas de las ocasiones subir precisamente el impuestos. pago de contribución de los impuestos, pues les contrarresta muchas de las ocasiones, pues a algunos de sus aspiraciones políticas. Pero esto es perdón. Sin embargo, pues debería de ser no tomado en cuenta esa parte, porque como ciudadanos estamos obligados, ¿no? Hablábamos de que este ingreso es fundamental para los municipios y que realizando la actualización de sus tablas de valores, pues podrían tener un mayor margen de recurso para todas las necesidades que tienen. Pues 30 años es mucho que no han actualizado, ¿no? Y bueno, están peor los que nunca han tenido. Sin ¿Estarás de duda, acuerdo? sin duda. Fíjense que, bueno, así como un dato histórico, realmente, en algún momento, por ejemplo, yo llegué a escuchar que el municipio de Texolo, por decreto, no iban a pagar impuestos predial. Y los pobladores presentaban un escrito. Sin embargo, bueno, yo creo que con el tiempo eso se ha venido pues, diluyendo, y pues hoy en día sí se paga el impuesto predial. Otros municipios también lo hacen de esa manera, pero pues yo creo que el pago de impuestos predial es importante, y sobre todo llevar una documentación de la mejor manera en cuanto a los registros catastrales. Sí, sí. A ver, aquí hay dos cosas que quisiera comentarles. La primera es que yo tiendo mucho a hacer equiparaciones, ¿no? Y en esta cuestión del cálculo del impuesto predial que comento, y sobre todo hablando de justicia tributaria, equiparo a esta situación. Es decir, si yo me compro el día de mañana un BMW descapotado, deportivo, biplaza, pues ya me doy una idea de cuánto deberé de pagar o tendré que pagar de tenencia, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. A diferencia de que tengo un Corsita 2002, que creo que, bueno, más bien ya no paga tenencia por la antigüedad que tiene, ¿no? Entonces, va un poco en ese razonamiento. Función, ¿no? claro. Sí. Por supuesto. Entonces, y máxime, miren, sucede que el Estado ha hecho por cambiar las condiciones de las manchas urbanas ya de años atrás por un programa que se conoce como mejoramiento de la imagen urbana. En algunas ocasiones el Estado no le pide recursos. De la mayoría. Aportación, ¿no? ¿no? La mayoría. O creo que a beneficiarios. todos, no pide Sí, sí, recursos sí. a los beneficiarios para este tipo de trabajos. Por ejemplo, hemos visto que en municipios como Chautempan, La Cabecera, Santana, no menos Apizaco, ¿no? Se hicieron trabajos importantes de mejoramiento de la imagen urbana, que en verdad se ven atractivas las calles, tienen un mejoramiento, y eso en automático, Incrementa el valor de los predios, por supuesto. ¿no? Sin duda alguna. Vamos a pensar, mi estimado Víctor, que tú tuvieras un predio aquí en Apizaco sobre la 16 de septiembre, que tuvo ese beneficio, que ya le cambió la imagen a tu calle, y pues estás contento de que sabes, por lógica, que aumentó el valor de tu predio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero estás muy contento en ese sentido, pero ya no estás a veces muy contento para cuando vas a Hay que pagar pagar el tu predial. ¿verdad? Pero va en esa medida, ¿no? Va Pero en ¿qué esa tal medida. cuando vamos y reclamamos? Es que se me fundió la lámpara y... Sí, va un poco en función de esa Sí, lo medida. entiendo. Y incluso para ejemplificar un poquito más esto, hace un rato David tocó un término que se llama plusvalía, ¿no? Exactamente el ejemplo que pongo del mejoramiento de la imagen urbana genera plusvalía. Y muchas de las veces
ese beneficio de la plusvalía, le sacan el beneficio, pues, quienes están directamente ahí, ¿no? No nos vamos muy lejos. Hay gente que tiene un restaurante en alguna de estas calles y porque cambió la imagen, porque está más atractiva la calle, suben hasta el precio de los Del platillos, menú. ¿no? Claro, ya. Ahí está cargando la plusvalía. El que renta ya no te va a rentar en X cantidad, sino también, es decir, ya está bonita la calle. ¿Quieres vivir aquí? Ya está Pues, segura, ya está alumbrada, ya está, claro. ¿No? Yo también le saco raja a la plusvalía, pero el que no le saca raja es el Estado, llámese municipio en este caso, ¿no? Ujú. Entonces, hay todavía mucho por hacer en esto. También, digo, finalmente quiero hacer este comentario para toda la audiencia que nos hace el favor de vernos, en este sentido de que decirles que no estamos en el Instituto del Catastro y mucho menos también el señor gobernador, o Marco Mena, en el sentido de que incrementar los impuestos. Les hemos dado vamos a decir, las estrategias a los municipios para fortalecer su hacienda municipal sin que los impuestos se disparen. Eso es una cantaleta, si me permiten decirlo así, que le comentamos en los cursos que llevamos a cabo, que lo primero que hay que trabajar en la actualización de las tablas de valores, en el diseño de su fórmula para el cálculo del impuesto predial, en valorar o calcular la tasa impositiva para el cálculo del impuesto. La tasa impositiva es como que la válvula, ¿no? Si pones una tasa alta, pues se te va a disparar. Pero si pones una tasa baja, puedes atemperar, que no se te dispare. Sí, entonces, en concreto, nosotros le hemos dicho a los presidentes municipales, en presencia incluso de representantes del Congreso, que no se busca violentar la economía familiar, ¿no? Es decir, hay que encontrar las fórmulas para que en un momento dado, pues como se ha dicho, bueno, que paguen los que tienen las posibilidades, ¿no? Sí. Hay muchos lugares aquí en Tlaxcala en donde en un momento dado, en una zona que tiene todos sus servicios públicos, tenemos predios con funciones mixtas, es decir, tengo mi domicilio, pero también tengo mi actividad comercial, ¿eh? Entro y salgo. Hay municipios en donde hay fábricas todavía en el centro de la cabecera municipal. Ocupan de la infraestructura urbana, ¿no? Hay ocasiones en las que llega el tráiler a descargar, llega la patrulla a dar vialidad, ¿no? Claro, están ¿no? ocupando servicios Y públicos. y años anteriores pagaba esa fábrica instalada en el centro de la cabecera municipal lo de un predio urbano, sus 2.5 más. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir rebasando, valorando, concientizándonos. Y también la autoridad municipal, nosotros consideramos que tiene que hacer su parte. Es decir, la idea o la esencia del impuesto predial está pensado en que se dirija al fortalecimiento, al mantenimiento del equipamiento urbano, de la infraestructura urbana. Entonces, pues es una lógica. Si el ciudadano percibe que el municipio en la administración presente está haciendo acciones de diversas maneras, donde está viendo dónde se refleja el pago de sus impuestos, generas confianza y la gente pues se va con confianza a pagar su impuesto. Claro. Es en este orden de ideas. Sí, desde luego, yo creo que pues el hecho que tu calle la estén arreglando y le metan agua potable, Adoquinamiento. pues dices, pues pago mi impuesto predial, ¿no? Así es. Que Sí, Por los supuesto. impuestos están trabajando, ¿no? Pero además, también mencionar, ¿no? En el caso de los ayuntamientos, pues incrementa sus ajustes trimestrales, ¿no? Son positivos cuando precisamente esa captación Es de mayor, recursos sí, es sí, mayor y pues bueno, es Sí, les convertido conviene, es en otro obra punto pública. a favor, ¿no? De Sin los duda. municipios. Bueno, de hecho, para conocimiento de la gente, y comparto con ustedes, que precisamente la distribución del presupuesto de egresos, por ejemplo, en el caso de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación, toma en cuenta
dos datos importantes de recaudación, lo que es la recaudación del impuesto predial y el cobro de derechos de agua potable. ¿No? Entonces, lo que hace el Estado, se recopila toda esta información, cuánto cobró en total de todos los municipios por impuesto predial, por derechos de agua potable. Esos dos datos los aporta la federación hace su cálculo y entonces distribuye el presupuesto de egresos. Y se replica a nivel local. Es decir, el presupuesto... La misma disciplina. Exactamente, aplica de la misma forma. Entonces, esta fórmula está pensada para premiar el esfuerzo recaudatorio, ¿no? Claro. O premiar o castigar el esfuerzo. Si hiciste porque no se te cayera la recaudación del impuesto predial o del agua potable, en un ajuste trimestral, lo más seguro es que tengas un ajuste positivo. Pero si dejaste caer tu recaudación y en un momento dado reflejas que cobraste menos que el año pasado, lo más seguro es que en un ajuste trimestral te pegue y tengas un ajuste negativo. Pues amigos presidentes municipales, que la mayoría han estado por aquí con nosotros en el estudio, creo que ese es uno de los puntos más atractivos, ¿no? Tenemos obviamente que cambiar todos como ciudadanía, entender nuestras obligaciones, nuestros servicios que recibimos, que necesitamos, pero en particular los municipios que no tienen estas tablas ajustadas, estas tablas de valores y que se están perdiendo sus ajustes, pues por ahí se les está yendo un recurso muy importante, ¿no? Ingeniero, pasando a otro tema, entiendo, por lo que hace un momento nos comentabas, que el Instituto del Catastro está en una fase de modernización para implementar esta clave única a cada predio y poder brindar esta seguridad jurídica patrimonial, pero además este programa de modernización va a vincularse directamente con el registro público de la propiedad para que, como quien dice, todos hablemos el mismo idioma cuando estemos hablando de un predio determinado. Efectivamente. Sí, en los últimos años, lo que es el registro público de la propiedad y el Instituto del Catastro, hemos participado dentro de un programa federal que maneja la SEDATU, que se le conoce como Programa de Modernización de los Registros Públicos y los Catastros. Se me hace importante mencionarlo, que es un programa concursable. Es decir, hay una bolsa, pero en la cual se concursa, es decir, no hay una determinada cantidad para todos los estados de la República. Uno escribe su proyecto, hay un comité que evalúa y si lo califica adecuado, pasa, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte que en estos últimos años, tanto el Registro Público de la Propiedad y el Catastro, hemos presentado proyectos pues, que el comité ha considerado adecuados, con lo cual, con esos recursos, tanto el Registro Público de la Propiedad como lo que es el Catastro, hemos podido desarrollar plataformas, ¿no? Ya ahora que se ocupan a través de internet, en fin, todo esto, para que llevemos un registro más puntual, en el caso del Catastro, pues de los atributos que tiene un predio, ¿no? Incluyendo su registro en una cartografía digital, para que tengamos un predio georreferenciado. En el caso del Registro Público de la Propiedad, también llevar ya toda una base de datos sistematizada, digitalizada, en fin, todo este tipo de cosas. En la última participación que tuvo el Catastro, construimos nuestro proyecto para cumplir con una política pública que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración, que terminó porque los recursos los gestionamos todavía en la anterior administración, pero que también es importante mencionar que estamos cumpliendo con una política pública que es una estrategia del Plan Estatal de Desarrollo vigente, que es la vinculación del Registro Público de la Propiedad con el Catastro, ¿no? Entonces, atendiendo a esa política, a esa estrategia del Plan Estatal de Desarrollo, logramos ya la vinculación del Registro Público de la Propiedad con el Catastro. Yo les comentaba hace un rato, fuera de micrófonos, que la vinculación se logra a través de la clave única, que es, vamos a decir, el folio, como lo decía David hace un rato, de cada predio en el estado, contra lo que es el folio real, que es otra clave que genera el Registro Público de la Propiedad, pero
de las cuales en un momento dado vinculadas deben de hablar sobre un mismo y único predio asentado en el territorio del estado de Tlaxcala. Entonces, antes no era así, ¿no? Cada quien llevaba su registro, aun cuando teníamos información de un mismo predio, pero la situación que tiene el instituto de estar recibiendo la información de los municipios mes con mes, que a veces no se da mes con mes, a veces se llega a desactualizar 3, 4 meses, nos hacía estar desfasados, ¿no? de la información sobre un predio. Sin embargo, a diferencia del registro público de la propiedad, porque ahí van al día. Cada movimiento que se hace o registro de un nuevo predio es al día. Entonces, lo que logramos con esta vinculación es que registro que tiene lleva a cabo el registro público, en línea lo estamos actualizando nosotros, ¿no? En tiempo real. En tiempo real. Nosotros anteriormente, antes de este proceso, emitíamos lo que se conocen como cédulas catastrales, únicamente. Es decir, que va en la cédula catastral, lo que mencionábamos hace un rato, quién es el dueño del predio y sus atributos. Ubicación, su categoría, si es urbano, si es rústico, dimensiones, superficie, en fin, todo esto. Sin embargo, con esta vinculación, ahora nuestras plataformas, tanto en el registro público de la propiedad como en el catastro, podemos ambos generar lo que se conoce como la cédula catastral registral. Es decir, nosotros, los predios que vamos vinculando hoy en día, podemos emitir ya no solo la cédula catastral, sino la cédula catastral registral. ¿Qué quiere decir? Que no nada más voy a ver en mi cédula los atributos del predio, sino también los registrales. Los antecedentes de este predio. Así es, en qué libro se asentó la compraventa, las fojas, quién compró, quién vendió, qué notario llevó a cabo, en qué distrito, en fin, ¿no? Además de que con esta plataforma realmente, con esta actualización de datos, evita muchas de las ocasiones problemas, ¿no? En el sentido de que muchas de las ocasiones las escrituras carecen precisamente de ese registro ante el registro público de la propiedad, ¿no? Yo creo que sabemos y nos han comentado que algunas notarías no hacían eso y que hoy en día cualquier trámite de escrituración, porque luego hay campañas de escrituración en los municipios donde van gestores para precisamente llevar a cabo estas escrituraciones y lo primero que dicen, déjame ver si está registrado, ¿no? Entonces, a través de esta clave única, precisamente se vincula lo que es el municipio, el Instituto del Catastro y el Registro Público de la Propiedad, y da certeza pues a este documento pues de cualquier ciudadano, ¿no? Así es. De hecho, lo que logramos o lo que persigue esta política pública de la vinculación es fortalecer la seguridad jurídica patrimonial, ¿no? Es decir, acotando los errores que en un momento dado se pueden generar desde el nacimiento de una escritura pública, ¿no? Que puede ser, y bueno, es casi pan de cada día, ¿eh? Que tenemos una escritura, checamos sus bases, sus medidas y colindancias, y nos vamos a campo y resulta que no. El terreno se amplió, se acortó. Cuando dicen, bueno, ¿cómo un terreno va a cambiar de también tiene esa finalidad. Y de ahí no es elástico la tierra. Todo lo que complica, ¿no? Una equivocación de este tipo. Alguno de los dueños de los predios que esté inconforme tiene que tramitar un juicio y tienen que hacer nuevamente las mediciones correspondientes. Y bueno, creo que este tipo de acciones sin duda va a evitar muchos problemas que hemos vivido durante muchos años, no solo en Tlaxcala, yo creo que en todo México, pero ir puliendo ese tipo de detalles. Y si me permiten, quisiera hacer un pequeño espacio comercial y agradecer a nuestro patrocinador de Trajes Italia. Trajes Italia es quien nos ha provisto el vestuario, estos trajes que usted puede ver y que la verdad están muy cómodos, de muy buena calidad. Trajes Italia se encuentra ubicado en la ciudad de Tlaxcala, Avenida Juárez número 43, y es una tienda especializada en trajes para caballero. Ahora que se acerca a la temporada de graduaciones,
Y para aquellos jóvenes que quisieran lucir un traje, pues a lo mejor con todos sus amigos en conjunto o un traje individual, les recomendamos que visiten esta tienda, Trajes Italia. Además de que tienen también una accesoria especializada en corbatas, son fabricantes mayoristas de corbatas y ahí ustedes pueden encontrar para todos los gustos, juveniles, formales, infinidad, de modelos que usted puede encontrar. Trajes Italia, nuevamente le repito la dirección, Avenida Juárez número 43 en la ciudad de Tlaxcala. Continuamos con el programa, ingeniero, y pues agradeciéndote Claro, sí. esta visita y sin Con querer mucho abusar gusto. mucho de tu tiempo, si nos permites, me gustaría cerrar el programa pues preguntándote esta parte de los límites territoriales que de repente vinculan al catastro y que bueno, es una función muy aparte, que nos aclararas cuál es la situación del catastro en estas situaciones que por ejemplo ahora vive San Pablo del Monte, ¿no? Queriendo determinar los límites territoriales y buscando obviamente pues las medidas originales, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, de hecho, nosotros, el instituto me refiero, coadyuvamos, sobre todo en las tareas que el Congreso del Estado emprende, ¿no? Cuando inician las administraciones municipales, muchas de las veces, y a lo mejor esto sea por desconocimiento, los presidentes municipales se dirigen con nosotros al Instituto del Catastro, con la idea de que en un momento dado les podemos expedir un plano de su división política, en donde les diga muy puntualmente por dónde pasa la división política. Sin embargo, no, en el Instituto del Catastro no tenemos esa información, no tenemos planos de las divisiones políticas de los municipios, porque en realidad no es la función principal del catastro, ¿no? Pero no por ello dejamos de coadyuvar. Nosotros, pues esto mismo que estoy comentando, se los informamos a los presidentes municipales y les sugerimos o les comentamos que quien está facultado y que tiene más información al respecto es el Congreso del Estado, porque históricamente hay muchos municipios que pues han hecho intentos por pues vamos a decir, hablar sobre la delimitación de esos municipios, ¿no? Y han emprendido acciones, pero ya directamente en el Congreso del Estado. Muchas veces ya cuando van al Congreso del Estado se presentan con decretos presidenciales, ¿no? O incluso con acuerdos que en un momento dado legislaturas pasadas han tomado, ¿no? Y nosotros, al Congreso nos invita para que participemos y con gusto lo hacemos. Es decir, el ofrecimiento que muchas veces en estas tareas que el Congreso emprende es ofrecer nuestras tareas de carácter técnico, ¿no? Es decir, nosotros podemos ir a hacer levantamientos topográficos para entonces, una vez que hay un acuerdo de las divisiones, de las comunidades, porque hay veces que una comunidad pareciera que está partida o la quieren partir, parte que pertenezca a un municipio y parte a otro, ¿no? Sí. Entonces digo, cuando se pongan ya de acuerdo, le entramos nosotros, venimos, hacemos el levantamiento y les entregamos su planito en donde ya, de común acuerdo de las partes. Pero lo que necesita el Congreso es precisamente que haya ese acuerdo de las partes para tomar esa determinación. El Congreso viene haciendo el trabajo a veces de árbitro, ¿no? Cuando no está muy claro cómo se delimitó. Pero lamentablemente ese problema lo tenemos tanto al interior del Estado como en lo que es la periferia o la división política del Estado. Lo tenemos con Puebla, podríamos decir una situación pues un tanto agravada en algunos municipios como es San Pablo del Monte, como Tenancingo, Papalotla, Zacatelco, principalmente en municipios del sur del estado que colindan con el municipio del estado, perdón, con además el estado de que Puebla. las 3/4 partes del territorio tlaxcalteca nos rodean, ¿no? Sí, sí, Pues prácticamente. y en el caso interno, pues sabemos muy bien sobre las situaciones, hay ¿no? cuestiones ahí Por ejemplo, históricas. en el caso de Chautempan y Magdalena Tlatelulco, allí hay una franja que aún todavía
y Tenancingo y Papalotla. Tenancingo, en el caso de Apizac, pues también. Tlaxcala y Pues, Totolac, lo que es el recinto ferial. Pues está dentro de Totolac, en teoría, ¿no? Pues siempre También ha el sido estadio de también Puebla, en teoría pertenece a Tlaxcala, y bueno, pues son temas que creo que al día de hoy pues ya no se van a poder resolver o devolver, Así pero sí es. es importante prever que en un futuro no suceda Por supuesto. lo que sucedió, ¿no? Por supuesto. Sí, y eso genera problemas porque finalmente a veces cuando están en esa zona limítrofe de un municipio a otro, Pues ya no saben a quién debe proveer los pues, servicios, ¿no? Los afectados son Así es. quienes viven en Claro. esa Así es, franja, así ¿no? es. Porque luego dicen Totalmente. no, que los preste Apizaco, que los preste Chaptepa, que los preste Magdalena, que los preste Papalocla, que los preste Zacateco, pues bueno, ¿a quién recurrimos, no? Así es. Muy bien, pues ingeniero, agradecerle mucho la amabilidad de su visita y pues esta información tan valiosa para Con mucho toda la gusto. ciudadanía que nos ha proporcionado. Esperemos que no sea ni la primera ni la No, última, no, ¿no? al contrario, entre más empapada esté la gente, que se informe, que sepa, si en breve me vuelven a invitar y tienen preguntas de la gente, con mucho gusto venimos a disipar dudas de las Muy que estén amable. a nuestro alcance. ¿Nos podría proporcionar alguna dirección a donde, pues si la gente no espera el programa, pudiera ir directamente al catastro, algún teléfono para Sí, resolver cómo no. sus dudas? Sí, la dirección del Instituto del Catastro es kilómetro 1.5 de la carretera federal Tlaxcala-Puebla. Como referencias de algunos... Estamos en donde se puede decir, está el bulevar, Que sale estamos Pico enfrente Pico. del auditorio de la UAT, Sí, del Centro Cultural, Sí, Centro Estamos Cultural exactamente Universitario. enfrente. ¿Dónde está el registro público de la propiedad? arriba, en el mismo perfecto. edificio, estamos en el tercer piso. Excelente. Sí, Allá ahí pueden estamos ir, a las toda la órdenes, información, sí. horarios y días de servicio. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, tenemos horario corrido. Ujú. Y sí, bueno, pues aprovecho esta oportunidad que me brindan para promover los servicios que ofrece el Instituto del Catastro, que sepa la gente que pues hacemos trabajos de levantamiento topográfico para deslindes particularmente, que es por lo mucho que nos buscan. Es cuestión de llevar su documentación, programar la visita, hacer levantamiento topográfico y terminamos entregándoles un plano certificado del levantamiento que se hizo. ¿Qué costo tiene este servicio? Está de acuerdo a la superficie porque y la ubicación, es decir, hay una tarifa si es rústico, está en una zona rústica o está en una zona considerada como urbana, y también está de acuerdo a lo que es el tamaño del predio, ¿no? Porque Claro. hemos ido a hacer mucho levantamientos más de trabajo, ¿no? 2 hectáreas y de 100 metros cuadrados. Sí, por supuesto. Pues, ingeniero Emilio Minor, nuevamente agradecerle la amabilidad de su visita. No sé si quisieras agregar algo más, David. No, fíjate que me llama la atención esta parte del servicio que brinda el Instituto del Catastro con relación a los levantamientos topográficos. Muchas de las ocasiones la ciudadanía va a hacer un deslinde de alguna propiedad, va a vender, va a comprar y desconoce realmente de qué manera podría iniciar precisamente el trámite para poder hacer esta división. O no sabe con de- quién acudir para este tipo de trabajos, entonces yo aprovecho esta oportunidad, gran oportunidad que nos brindan, y agradecerles mucho esta invitación. No, al contrario, esta es su casa y pues esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Amigos, Diario de Tlaxcala, nos vemos en la próxima edición. Su servidor, Víctor Rodríguez. Hasta la próxima.